Amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, lo hemos dicho y repetido. La frase que aparece en el boletín, por cierto, en el día de hoy, es leer la Biblia con reverencia, es someter el suelo de nuestras mentes a la siembra del Espíritu de Dios. Hemos repetido esa frase. Escucharla también es someter el suelo de nuestras mentes a la siembra del Espíritu de Dios. Y en el día de hoy tenemos la bendición de tener a nuestro hermano pastor Diego Fernández. Diego es argentino, ya lo dijo lo confesó en el primer servicio, así que nosotros lo absolvemos de toda. Sí, tenemos otro aquí, así que no estás muy solo, no te preocupes. Pero bueno, Diego está con su señora esposa y con sus hijos, sí, sus hijas. Así que le damos la bienvenida. Vamos a dar la bienvenida. Pónganse de pie, por favor, a la familia de Diego, la esposa y las hijas. Sí, por favor. Ajá, muy bien. Un aplauso para ellos. Bienvenidos, bienvenidos. Amén. Pueden sentarse. Bueno, conocimos a Diego hace unos 3 años, cuando estábamos en una conferencia de movilización hispana. Oí testimonios de Diego, su pasión por las misiones. Y en estos días está acá para ser parte de una conferencia que ya se realizó en el día de ayer sobre misiones en la Iglesia Bautista de Pasey. Diego es pastor de la Iglesia Bautista Vida Nueva, esta vez lo dije bien, Vida Nueva. Y pues es un apasionado de las misiones y está aquí para compartir con nosotros la palabra de Dios y animarnos para que como iglesia también podamos captar esa visión e ir en la dirección que el Señor quiere para nuestras vidas. Así que en este momento vamos a escuchar palabra de Dios a través del pastor Diego. Dios les bendiga, hermanos. Es una bendición, es una doble bendición realmente estar con ustedes porque en esta iglesia se está 2 veces, en la mañana y al mediodía, así que es una doble bendición compartir. Bien decía el pastor, nací en Argentina y les decía esta mañana, no lo vuelvo a hacer, se los prometo. Doy gracias a Dios, está mi esposa, mi hija, y también quiero corregirlo una vez más, pastor. La otra joven no es mi hija, es una joven de la iglesia, líder en el tema de misiones de la iglesia. Así que Jessica está con nosotros. Pero es como una hija en la fe, ¿verdad? Hace muchos años que está con nosotros. Hermanos, quiero compartirles a ustedes la palabra de Dios. ¿Está listo para recibir la palabra? Amén. ¿Está listo para obedecerla? Amén. ¿Seguro? Amén. Mire que tenemos unos pasajes listos para Myanmar. Ya se acabaron los amenes, ¿viste? Muy bien. Antes de empezar, les voy a invitar a que miremos un videíto cortito y después venimos con la palabra del Señor. Egipto, 1446 años antes de Cristo. El pueblo de Israel sufre bajo el faraón Tutmosis III. La esclavitud y la opresión lo están asfixiando. Pero, ¿qué fue lo que los llevó a Egipto? ¿Fue el hambre? ¿Los desastres naturales? ¿El deseo de progresar? ¿La política del faraón? Nosotros sabemos que más allá de las circunstancias, Dios estaba formando un pueblo para bendecir a las naciones. Nuestros pueblos también han vivido estas realidades. Los enredos políticos, la corrupción, los desastres naturales y la escasez los asfixiaban y llevaron a muchos a emigrar. Y ahora nos preguntamos, ¿para qué? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué tuvimos que abandonar nuestra tierra, nuestra gente y nuestras costumbres? ¿Solo para mejorar nuestra situación económica? ¿Darle más oportunidades a nuestros hijos o escapar a la violencia? Estas metas son loables, pero las metas de Dios
son mucho más grandes. Como lo hizo con Israel en Egipto, Dios está formando aquí un pueblo para bendecir a las naciones. Por siglos, Dios ha usado a la Iglesia de Estados Unidos para bendecir a las naciones. Pero hoy, la política, la historia y la cultura han creado una división entre Estados Unidos y muchos pueblos del mundo. Y hoy, Dios está preparando un pueblo misionero de relevo y nos ha diseñado perfectamente para esta misión. Nuestros hijos son biculturales, saben manejarse entre culturas diversas. Nuestra apariencia física nos abre las puertas alrededor del mundo. En la India, en África del Norte, en el sudeste asiático. Nuestra idiosincrasia nos dice que hay más tiempo que vida. Esto nos distingue. En cuanto a la familia, la amistad y la hospitalidad, nuestra idiosincrasia también nos distingue. Pero estas mismas idiosincrasias han construido un puente a los no alcanzados. Cada día en los lugares más remotos, millones siguen las telenovelas mexicanas, venezolanas y argentinas. La música latina se escucha en todo el mundo. Nuestros futbolistas son renombrados. ¿Se da cuenta? Dios nos ha preparado para este tiempo en la historia de las misiones. No tenemos por qué sentirnos disminuidos por nuestra apariencia o nuestra cultura hispana. Estas son las mismas características que nos capacitan para cumplir el propósito de Dios. Dios usó al pueblo de Israel de una manera poderosa. Hoy nos quiere usar a nosotros. Hoy nos llama a levantarnos y bendecir a las naciones. El futuro de millones depende de nosotros. Ahora es el tiempo y nosotros somos su pueblo. No hay tiempo que perder. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria al Señor. Nos cuenta la historia de la palabra de Dios acerca del pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue llevado a Egipto por la hambruna. ¿Cuántos recuerdan lo que dice la palabra de Dios? Llegó José, ¿se recuerda? Llegó José, fue un líder importante, pero después el faraón, ¿verdad? Murió el rey, ¿verdad? Y nadie se acordó de él y el pueblo de Israel empezó a tener problemas ahí de persecución, la importancia de que querían salir de Egipto y usted sabe la historia, ¿verdad? De Moisés y toda la historia de la palabra de Dios. Ahora, es interesante, hermanos, que Dios le permitió estar al pueblo de Israel en Egipto. Es interesante que Dios le permitió estar ahí, vivir ahí, crecer ahí, aprender tantas cosas ahí, para que un día Dios sacarlo de Egipto para bendecir a las naciones de la tierra. La palabra de Dios nos enseña en todo el Antiguo Testamento que Dios preparó a su pueblo Israel para bendecir a las naciones de la tierra, para que fueran luz en las naciones de la tierra. Pero cuando nosotros miramos esa historia de Egipto y nos vemos a cada uno de nosotros en este gran país, nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Por qué propósito Dios nos ha traído a cada uno de nosotros a este gran país? Este viene siendo el Egipto de aquel tiempo. Como veíamos en el video, mucha gente llegó a Egipto por diferentes situaciones. Pero también nosotros llegamos a este país por diferentes situaciones. La situación, la circunstancia con la que venimos nosotros a Estados Unidos de América, no todas son las mismas. Decía en el servicio de la mañana que cuando me reúno con un grupo de pastores, a veces me da un poquito de vergüenza cuando nos preguntan y nos dicen, bueno, pastores, ¿cómo fue su llamado a venir a los Estados Unidos? Y conocemos a pastores que dicen, bueno, yo estaba en el seminario y Dios me mandó y me llamó y vine a los Estados Unidos y gloria a Dios, porque verdad que sus ovejas oyen su voz, ¿verdad? Y le siguen. Pero el caso mío quizás se asemeja a alguno de ustedes. El caso mío no fue de la misma forma. Yo no vine a los Estados Unidos
por la misma razón que mucha gente ha venido a los Estados Unidos. Yo vine a los Estados Unidos porque tenía hambre, hermanos. ¿Cuántos han venido a los Estados Unidos por hambre, por necesidad? Levante su mano. ¿Quién vino a Estados Unidos por hambre o necesidad? Bueno, gloria a Dios, no soy el único. Amén. Yo estaba en Argentina recién casado, 22 años de edad, hace como 3 años atrás. Estaba recién casado en Argentina, tenía una hijita tengo todavía, nada más que ya no es de 2 añitos, ya es de 18, ¿verdad? Y tenía otra que estaba por nacer, había nacido, Micaela, y no tenía trabajo, hermanos, batallaba. ¿Sabe qué hacía? Manejaba un taxi en Argentina y no me alcanzaba para nada. La crisis estaba terrible en mi país. Y me llama una cuñada mía y me dice, ella vivía en New York. ¿Conoce ese lugar usted? Y cuando uno está en su país y le hablan de New York, hermano, uno dice, wow, el cielo está por llegar a mi vida, ¿no? Y me dijeron, Diego, venite para Estados Unidos y para New York, que te tengo un trabajo de lo mejor. Vas a trabajar en una mueblería en los Estados Unidos de Norteamérica. Híjole, yo venía manejando un taxi, batallaba para poder vivir, para poder comer. Así que yo dije, esta es la mía. Me voy a poner un traje, me voy a poner un saco, voy a ponerme una corbata y voy a trabajar vendiendo muebles. Así se trabaja. La gente que trabaja en el comercio en mi país tiene que estar muy arreglada, ¿verdad? Y tiene un buen salario y todo eso. Yo dije, acá la hago. Recuerde, 22 años, recién casado. Y agarramos con mi esposa y como dije en la mañana, vendimos todas nuestras propiedades que teníamos en Argentina. Teníamos un colchón y 2 cubiertos. Y 2 tazas que nos habían regalado para el... Y de ahí compartíamos los 4. Así que vendimos nuestros cachivachitos, decimos en Argentina, y hermanos, emprendimos viaje para los Estados Unidos. Y llegué al Kennedy, llegué al Bronx después, ahí vivía mi suegro y me dijo, bueno Diego, ya la hiciste, y me dijo, este va a ser tu suite. Y me dio, hermanos, yo no le miento, era un closet que era un poquito más grande que un closet, ¿verdad? No le miento, está mi hija aquí. Teníamos que levantar el colchón y tirarlo así para poder entrar nosotros al cuarto. Ahí llegamos. Al día siguiente, el día lunes, me pongo el saco, me pongo la corbata. Iba listo a trabajar a mi mueblería, hermanos. 22 años yo y salimos. Llegamos a una calle que se llama Grand Concourse. No sé si la conoce. Okay. Parece que usted está familiarizado con el asunto. Yo estuve 6 meses en Nueva York y me fui, salí, huí de acá, ¿verdad? Después le voy a contar por qué, pero la cosa es que llegué y estaba en la avenida, llegué a la mueblería y era una oficina más chiquito que el cuarto en donde yo dormía. Y el manager, para el colmo de males, era un compatriota mío, era argentino. Dije, no, vamos al argentino, por si hay algún argentino acá, ¿verdad? Así que me dice, le digo, ¿y dónde están los muebles? ¿Y dónde está la clientela? ¿Y a dónde? Lo que yo me había olvidado es que no hablaba inglés. Entonces yo digo, ¿cómo voy a hacer acá, verdad? ¿Cómo voy a hacer? La cosa es que me dice, mira, esta va a ser tu oficina. Y me dieron un display, hermano. El display se colgaba acá en el cuello y me colgaba para abajo. Era una lona. Y me dijeron, te vas a parar en la esquina de Grand Concourse, allá en la otra, y vas a empezar a gritar muebles a crédito, pero no en español, lo vas a hacer en inglés. ¿Y cómo lo hago? Entonces me escribió un papelito y me puso Furniture a Credit. Así que me paré en la esquina, hermano, y empecé. Furniture a Credit. Furniture a Credit. Y cuando la gente me hablaba no sabía qué decirle, así que me vuelvo a la oficina y le digo, la gente me habla y no le entiendo. Y me dice, cuando te hablen, que te firmen aquí y solo le decís, give me $50 and I call you back. Así que, hermanos, yo le tenía que decir, firmame acá, dame 50 pesos y te llamo en unos minutos. Así que imagínense, yo quería llorar, me quería volver a Argentina, hermano, no quería saber nada. Dije, ¿a dónde vine? La gente me hablaba, la gente me decía un montón de cosas. La cosa es que cuando algún misericordioso me daba los $50, yo salía corriendo a la oficina, se la daba al manager, el manager me daba un mapa, recién llegaba a Nueva York, y me decía, subite al tren, subite al bus, golpea ese apartamento, cuando te abra la puerta, decirle, préstame tu teléfono y me llamás rápido a mí. Así que eso hacía yo, hermano. Me daban el teléfono, hablaba, el manager le vendía, me decía, agarra la plata, que te firme el contrato, y salí disparando de ahí. Al tiempo me enteré que el que compraba un mueble de ahí pagaba unos intereses que ni le cuento. Con razón, después con el tiempo me di cuenta que la gente me hablaba en un tono medio
alto. Claro, la gente que conocía la famosa mueblería. Hermanos, y en esa situación llegué yo a los Estados Unidos. El tema es, ¿por qué Dios nos trajo a este país? ¿Por qué Dios te hizo llegar a este país quizás sufriendo? ¿Por qué Dios te hizo llegar a este país quizás en busca del sueño americano? ¿Será que Dios te trajo a este país simplemente por el sueño americano? ¿O será que Dios nos permitió de llegar de distintas formas y de distintas maneras a esta gran nación? Porque Dios tiene un propósito de bendecir las naciones de la tierra. Hermano, ¿tú te has dado cuenta en el estado en el que vives? ¿Te has dado cuenta en dónde estás? Anoche salimos con mi esposa después de la conferencia a conocer bien la parte de Nueva York. Y hermanos, y yo me daba cuenta que hay gente que habla en todos los idiomas aquí en Manhattan. Yo miraba a este monstruo, perdone que le diga así, este monstruo de cemento que hay acá. Y yo digo, ¿cuántas familias vivirán en este edificio? El edificio que está en la esquina, hermanos. ¿Cuántas familias vivirán ahí? ¿De cuántas naciones? Y yo decía, esto es una oportunidad tremenda. Dios ha traído gente de todos los países del mundo. Dios te tiene aquí, te trajo de tu país con un propósito. Al igual que llevó el pueblo de Israel a Egipto, Dios ha traído al pueblo hispano a los Estados Unidos con un propósito. Bendecir las naciones de la tierra, mi hermano. Ahora, yo quiero que usted preste atención. Preste atención porque en el pueblo de Egipto, cuando estaba el pueblo de Israel, usted sabe las condiciones que el pueblo de Israel tuvo que salir, ¿verdad? Tuvo que salir prácticamente huyendo, ¿verdad o no verdad? Tuvo que salir huyendo. Pero si nosotros nos montamos ahora en el Nuevo Testamento y miramos un poquito la historia de la iglesia, cuando Dios levanta la iglesia, cuando levanta el pueblo de Dios, ¿verdad? Hechos capítulo 1, después lo busca, tranquilo, yo para acelerarme, pero en Hechos capítulo 1, en el versículo 4, Jesús, una vez que se aparece en la última aparición, Jesús le dice a los discípulos, es necesario que se queden en Jerusalén hasta que reciban la promesa. ¿Cuál era la promesa? El Espíritu Santo. Ahora escuche bien, es necesario que se queden en Jerusalén hasta que reciban la promesa. Quiere decir que cuando recibían la promesa no se tenían que quedar más en Jerusalén. ¿Está conmigo acá? ¿Verdad? Ahora, 4 versículos más adelante, versículo 8, Jesús le dice, pero recibirán poder. ¿Qué iban a recibir? Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, escuche bien, ¿qué pasó con el pueblo de Dios? El pueblo de Dios, hermano, recibió el Espíritu Santo y dijo, gloria a Dios, aleluya, somos un pueblo muy feliz, nos amamos todos, estamos todos contentos, hay milagros entre nosotros, hay bendición entre nosotros, aquí echamos raíces. ¿Y se quedaron en dónde? En Jerusalén. Si usted va, acuérdese de esto, yo le estoy hablando de Hechos 1:8, pero si usted va a Hechos 8:1, comienza algo en la iglesia en Jerusalén. ¿Sabe qué empezó? La persecución. Ahí se levanta Saulo, antes que fuera Pablo, ¿verdad? Y empieza a perseguir la iglesia. Y a causa de la persecución, la iglesia empieza a salir a predicar el evangelio como Cristo había mandado en Hechos capítulo 1, versículo 8. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, fíjese, hermano, que Dios en 2 ocasiones ha permitido la hostilidad, ha permitido la persecución para que la iglesia reaccione y para que la iglesia haga el mandato y la tarea que Cristo Jesús ha dado hace más de 2000 años. Ahora, cuando yo me pongo a pensar, anoche justamente mi esposa me dice, Diego, ¿le puedo confesar un pecado? ¿Quiere que le cuente algo? No es porque sea chusma usted, ¿verdad? No. Es porque yo soy muy hablador. Pero mire, anoche, vio que había una pelea muy conocida de boxeo. ¿Saben de qué le estoy hablando? Ay, qué pecadores, hermanos. Y nosotros pensábamos que era en el Madison Square Garden. Le cuento algo rapidito. En mi juventud yo practiqué boxeo. Así que el sueño mío era conocer el Madison Square Garden. Así que llegamos con mi esposa ahí y pensábamos que la pelea era ahí. Digo, mira, aunque sea vamos a pedir agua para chumear ahí, digo, ¿verdad? Pero me dice mi esposa, pasemos. Yo le digo, ni loco entro acá adentro. ¿Por qué? Me dice. Le digo, porque este es un lugar público. Y vos sabés que antes de salir de Virginia, escuchamos en las noticias
que los de la bomba, ¿cómo es que se llaman? Van a estar visitando Nueva York. Ahora, escuche, eso nos da risa. Pero eso es el comienzo de una gran persecución de la iglesia. Y eso es triste, hermano. Y esto es peligroso. No solo esta gente, sino el ámbito social, el gobierno y todo lo que está rodeando está empujando a la iglesia a ser perseguida. Estamos en un país libre, pero cada día tenemos menos libertad para predicar a Cristo. Escúcheme, y no vaya a ser cosa que Dios tenga que apretar la iglesia para que la iglesia reaccione y para que la iglesia sea obediente a hacer luz en todas las naciones de la tierra. ¿Cuántos me están entendiendo en esta tarde? Amén. Gloria al Señor. Fíjese, hermano, cuando pensamos entonces, ¿cuál es la iglesia que Dios va a usar? ¿O cómo debe ser la iglesia que Dios va a usar? A veces tenemos unas ideas que no son tan bíblicas. A veces pensamos que Dios va a usar una iglesia que sea fuerte. Bueno, gloria a Dios por esta iglesia. Hermano, yo me he quedado sorprendido. Es una iglesia fuerte. Gloria al Señor por eso. Se nota que acá en esta iglesia hay una buena enseñanza. Se nota, se puede ver, se puede palpitar. La alabanza, hermana. ¿Dónde está la hermana de la alabanza? No la veo. A ver, ¿dónde está? ¿No está? Por ahí debe estar. Allá está. Hermano, de bendición. Nos ha bendecido. Pero escuche, Dios no solamente va a usar una iglesia fuerte para alcanzar las naciones de la tierra. Dios no va a usar solamente una iglesia rica para alcanzar las naciones de la tierra. Dios no solamente va a usar una iglesia que esté súper, mega, archi preparada para alcanzar las naciones de la tierra. Dios va a usar gente común y corriente, como usted y como yo, para alcanzar las naciones de la tierra. Escúcheme, yo decía en el culto de la mañana y lo repito, ustedes tienen un pastor, hermano, con todas las letras, preparado, y sepan honrar a sus líderes. Escuche, porque hemos escuchado del pastor Freddy Nobles en donde quiera que vamos. Pero no necesariamente Dios va a usar siempre al pastor Freddy Nobles. El pastor está, dice Efesios, que el pastor está ¿para qué está el pastor? ¿Para qué existe el pastor? A ver. Para guiar a sus... La Biblia dice que Dios ha levantado pastores, líderes, ¿pero para qué? Para enseñar a quiénes, a los santos, para que los santos hagan la obra del ministerio. ¿Cuántos dicen amén? Así que no es el pastor que va a hacer todo, mi hermano, sino que Dios va a usar a su pastor para instruirlos, capacitarlos, para que usted haga la obra del ministerio. Ahora, escuche, Dios no va a usar solo a los líderes, no va a usar solo a los eruditos, solo a la gente Dios va a usar a gente común y corriente como usted y como yo. Cuando nosotros vamos a la Biblia, podemos notar eso, hermanos. Nosotros vamos a la Biblia y pensamos en el Antiguo Testamento y Dios usó, por ejemplo, a un hombre como Abraham. ¿Cuántos han escuchado de Abraham? Mire, Abraham era nómada, andaba de un lugar en otro, ni casa tenía, en una tienda de campaña vivía. No podían ni tener hijo con su mujer, imagínese lo doloroso que eso era. Sin embargo, Dios usó a Abraham para bendecir las naciones de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Dios le dijo a Abraham, y te bendeciré, y serán benditas en ti. Todas las naciones de la tierra vendrán por la bendición que yo te voy a dar. Fíjese, pero de Abraham vino Jacob. Yo siempre digo que Jacob estaría vendiendo autos usados ahí, maltratados, engañando a la gente porque era engañador. Jacob sería, no sé cómo le dicen, embustero dirían, ¿verdad? Ahí estaría vendiendo cosas que no sirven. Ese era Jacob. Y Dios lo usó para bendecir las naciones, hermanos. Dios levantó a David, un hombre conforme al corazón de Dios. Y usted sabe lo que hizo David con Betsabé. Usted sabe que mató al otro, al marido. Sin embargo, Dios lo usó. Cuando él se arrepintió, cambió su corazón, Dios lo siguió usando, mi hermano. Quiero decirte que Dios te puede usar a ti para bendecir las naciones de la tierra. Dios puede usar tu vida. Dios te ha traído de tu país con diferentes situaciones, de diferente forma, con un propósito específico y definido. Dios tiene un propósito para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Tú lo puedes creer? Dice la Biblia que tú fuiste creado por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero también dice que fuiste creado para Dios, por Él y para Él. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que mi vida debe tener dirección de reino. Mi vida debe ser específicamente para darle gloria a Dios con todo, con lo que yo hago. Entonces, mi hermano, y vemos en esta gente, vemos en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo, ¿cuántos conocen a Rahab?
¿Cuál era el oficio de Rahab? Ramera, prostituta. Y Dios la usó. No quiere decir, hermana, que usted vaya a hacer ese oficio ahora. No. Esa mujer se arrepintió y se convirtió en la tatarabuela. ¿Sabe de quién? De Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Cómo la ve? Mire, y si usted sigue viendo, vemos después a Pedro, Nuevo Testamento. Pedro, un hombre temperamental. ¿Cuántos temperamentales hay acá? ¿Cuántos tienen el carácter un poquito medio? Mire, también hay para usted, hermano. También Dios lo puede usar a usted. Dios usó a Pedro. Pedro, cualquier cosita, sacaba una espada y cortaba una oreja, ¿verdad? Y Dios lo usó a Pedro, hermanos. Mire, usted sigue leyendo y vemos después en Hechos de los Apóstoles, hubo problema en la iglesia. La iglesia empezó a murmurar. La iglesia empezó a decir, no, que nuestras viudas, no, que la hermana Martita, la hermana Juanita. Y empezaron ahí a hablar. Y dice los apóstoles, bueno, no podemos seguir nosotros con este problema. Levanten a hombres entre ustedes, que sean llenos del Espíritu Santo, que tengan buen testimonio, ¿verdad? Y levantaron a unos hombres que le llamaron los diáconos. ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Le voy a nombrar dos nombres de esos que llamaron. Uno era Felipe y el otro era Esteban. ¿Se acuerda? Ahora, ¿se acuerda cuál fue el rol que le dieron a la iglesia a esos hombres? ¿Cuál era la tarea que tenían que hacer? Meseros. Se ríe, pero meseros. Para que se encargaran de las mesas. Hermanos, yo me los imagino, ¿verdad? Con un mantelito en el brazo, sirviendo de la mesa a los hermanos, sacándole el plato, llevándole. Ahora, ¿es algo indigno? No, es algo muy digno cuando lo hacemos para Cristo, ¿verdad? Pero esa era la tarea que ellos tenían. Ellos no eran apóstoles, no eran los pastores, no eran los líderes. Sin embargo, vemos a Esteban, unos días después, representando a Cristo, inclusive hasta con su propia vida. ¿Cuántos me están entendiendo? Vemos a Felipe haciendo milagros, dice la Biblia. Hacía milagros Felipe. Le predicaba a la gente, bautizaba gente. Dios lo estaba usando para bendecir otras naciones de la tierra. Ahora pregunto, ¿para qué habían sido llamados? Meseros. ¿Se da cuenta? Gente común y corriente como usted. Dios no te ha traído a los Estados Unidos de América. Dios no te ha puesto en la capital del mundo, en Nueva York. No te ha puesto en una iglesia en Manhattan para que simplemente vengas todos los domingos a la iglesia, estés sentado y digas amén. Dios te ha traído porque te está capacitando para una tarea que ni siquiera tú has logrado todavía imaginar lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Cuántos dicen amén? Fíjese, Hechos capítulo 11. Había que leer la Biblia también, ¿verdad? Ok. Hechos capítulo 11, versículo 19. ¿Lo tiene? Hechos 11, 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de ¿qué cosa? De la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo, ¿a quién? A los judíos. Pero había entre ellos unos apóstoles, pastores, ¿no? Había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también la palabra a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Mire lo que pasó en el versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos. Pero ¿cómo? Si no eran grandes líderes, hermanos. La mano del Señor estaba con ellos. Escuche bien, ¿cómo sigue? Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permanecieren fieles al Señor. Gloria a Dios. ¿Sabe cómo yo le digo a este pasaje? El avivamiento de Antioquía, hermano. Un avivamiento pasó. Ahora, es interesante, escuche, es interesante. ¿A quién usó Dios aquí? Usó a Pedro, a Juan, a Bernabé, ¿a quién usó? Escuche, míreme, y le voy a hacer así con esta seña para que usted se dé cuenta. Mire, unos varones. Ni nombre le da la Biblia.
No dice que era Juan, que era Pedro, ni nombre, unos varones comunes y corrientes. ¿Cuántos varones comunes y corrientes hay en esta iglesia? Levante su mano. ¿Los demás qué son? Amén. Varones, hermanos, y Dios quiere usarte. Dios quiere usarte a ti, Dios quiere usarme a mí. Varones comunes y corrientes que llegaron a una ciudad. Mire, este pasaje sonaría de la siguiente manera. Mi pastor siempre lo lee de esta forma. Él dice así, es una versión, después le cuento la versión, pero él dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos de Guatemala, Honduras, Santo Domingo, Argentina, Puerto Rico y Cuba, por motivos de la guerra, de los problemas sociales, del hambre, de que no alcanza el dinero, llegaron hasta Nueva York, y en Nueva York no le hablaban a nadie, solamente a los hispanos. Pero un grupo de ellos, unos varones de ellos, empezaron a hablarles también a los hindúes, a los senegaleses, a los africanos, a los asiáticos, y la mano de Dios estaba sobre ellos, y la gloria de Dios se vio en Nueva York. ¿Escuchó? Esa es la versión San Jason, ¿verdad? Escúcheme. Dios está buscando un pueblo, no solamente que bendiga a los hispanos. Hermano, eso no existe en la Biblia. La Biblia no existe que usted solamente le tiene que hablar a la gente de su idioma. No está en la Biblia. No lo busque porque no lo va a encontrar. El mandato de Jesús fue: vayan Jerusalén, Judea, Samaria, lo último de la tierra. La Biblia dice: gente de todo pueblo, de toda lengua y de toda nación estará en aquel día. ¿Cuántos me están entendiendo? Y Dios quiere usarte a ti y quiere usarme a mí. ¿Amén o no amén? Escúcheme, aquellos hombres. Cuando hablamos de aquellos hombres, no puedo dejar de contar algunas historias que están pasando. Yo digo, y no solo yo lo digo, lo dice el mundo cristiano, el pueblo hispano es la iglesia misionera de relevo del siglo XXI. ¿Escuchó eso? Es el pueblo de relevo. ¿Qué quiere decir eso? Hermanos, un norteamericano con ojos celestes, pelo rubio, llega a Nepal y lo sacan a patadas literalmente. Llega a Irak, ni le cuento. Llega a cualquier otro y lo corren. ¿Por qué? Porque el pueblo americano ya hay barreras que no le permiten llegar, problemas sociopolíticos. Usted está de acuerdo conmigo en eso, ¿verdad? No le permiten llegar. Pero llegamos nosotros, hermanos. Llego yo, imagine, yo llego a Nepal y me ponen un gorrito de esos nepalés. Vengo y le saludo así y me dicen: pase si usted es de la casa, hombre. Los rasgos míos. Algunos de ustedes, hermanos, los llevo a la India y ustedes ni pasan, pero como desapercibidos. ¿Cuántos me están entendiendo? Nuestros rasgos, Dios nos ha preparado. Ahora, ¿por qué será que Dios nos ha preparado de esa forma? ¿Por qué será que Dios ha preparado nuestras culturas de esa forma? Mire, yo siempre le tenía miedo a la gente que usa turbante y todo eso, ¿verdad? Pues yo digo, en cualquier momento sacan el cuchillo o algo, ¿verdad? Y es gente común y corriente. Usted se ríe porque a usted le pasaba lo mismo que me pasaba. Es gente, pero mire, cuando uno trata con ellos, tienen la misma cultura que nosotros, hermanos. Son hospedadores como nosotros. Usted llega a la casa de alguno de ellos y rápidamente ellos le dicen: pase, venga, coma, siéntese. Bueno, yo creo que dicen eso, pero no les entiendo. Pero me hacen pasar, ¿verdad? Y rápido sacan, y una vez fuimos a visitar unos nepalíes, estábamos, unos líderes que teníamos en la iglesia de misiones, estaban alcanzando un grupo de gente de Nepal, hermanos. Eran refugiados nepalíes viviendo en Virginia, y estábamos haciendo una célula ahí con esa gente, y el líder de misiones que teníamos me invitó, me dice: pastor, venite. Él tenía un llamado tremendo para trabajar con otros grupos étnicos, y llegamos, y llegué a su casa y contentos, hermano, y me recibían. Yo no entendía ni nada, pero ellos me recibían, hermanos, contentos, hermanos, hospedadores. Te da gusto, mire, y tienen hambre de la palabra de Dios, tienen deseos de la palabra de Dios como no hay a veces en nuestros países. Y esa gente, llegamos y me acuerdo que me saludaron y me dijeron: namaste. ¿Cómo saludan ellos? Namaste. Entonces, namaste, y yo, namaste, y namaste, y namaste. Y nada más que eso, decía yo, ¿verdad? Así que me pasaron, y a que no sabe qué me trajeron. Me trajeron un té y me trajeron una manzana.
Se comía manzana y té. Manzana y té. Ahora, quiero contarle algo. Espero que no haya nadie de Nepal acá. Qué feo el té, hermano. A mí no me gustó. Tenía pimienta el té. Así que usted tomaba el té y tenía que hacer así, pero usted nada más té. Y me seguían trayendo té, y me seguían trayendo té. Al último lo miré al nepalí a los ojos, ya medio enojado, y le dije, no más té. ¿De verdad? No más té, le dije. Así que, hermano, pero son hospedadores, son amorosos. Mire, da gusto estar con ellos. Y Dios nos ha preparado con nuestra cultura, nuestras raíces latinas son muy semejantes a las de ellos. Créame que si usted hace un viaje de corto plazo a algún país, como un misionero de corto plazo, 15 días, 20 días, usted viene enamorado. Yo sé que acá hay un joven, yo no sé quién es, pero yo sé que acá hay un joven. Ahí está. Yo sé que hay un joven que ha viajado. Y yo les puedo asegurar que ese joven no ha vuelto igual. Yo no lo conozco, pero estoy seguro que ese joven ha vuelto de otra manera. Mire, usted hace un viaje de corto plazo y usted ve cómo Dios trabaja en aquellos lugares donde no tienen la posibilidad de escuchar de Cristo y usted se queda sorprendido, hermano. Se queda sorprendido. Usted llega acá a Estados Unidos y usted dice, ¿cómo es posible que toda esta gente tiene la oportunidad de escuchar el Evangelio en la radio, en la televisión, en la iglesia, y la gente no quiere escuchar de Cristo? Y en tantos lugares con tanta necesidad de la palabra de Dios, están hambrientos de Dios. Hace un tiempo atrás, un hermano reunió un grupo de hermanos, un hermano que ustedes capaz que los conocen, hermano Manjeri, dirigió a un grupo a África. Y llegaron a una aldea. Y en esa aldea de África juntaron a unos creyentes, poquitos creyentes que ven ahí, y fueron a visitar otro país, Gambia. Y llegaron a Gambia. Y cuando llegaron a Gambia, una de las aldeas que no había evangélico, eran como 5 hermanos y golpearon las manos. Porque hay que anunciarse en las aldeas allá. No es cuestión de entrar porque a flechazo lo sacan a uno. Y llegó el hermano allá y de repente de una de las últimas casitas, chocitas de allá, salió un africano de allá. Hermano, y salió a los gritos. Y esta gente, hermanos, los hermanos que iban, se asustaron, los que no tenían experiencia, y le dijeron a Guillermo, ¿para dónde corremos? ¿Verdad? Guillermo le dijo que no panda el cúnico, y eso que nada que ver con el chapulín colorado, ¿verdad? Le dice que no. Entonces dice que Guillermo dijo, tranquilícense, esperen. Si corramos, vamos a correr, pero tranquilo, vamos a esperar a ver con qué sale. Y claro, y se metió a la choza y gritando, hermano. Y salió de la choza y venía con algo en las manos. ¿A que no sabe qué era? Una Biblia. No, si ni Biblia tienen, hermano. ¿Qué Biblia? Ni Biblia tienen allá. ¿A que no me vaya así con una laptop? Menos. ¿Sabe con qué? Con un machete. Ahí se va acercando, mire. No era un machete tampoco. ¿Sabe con qué venía? No, mire, venía con una fotografía. Perdóneme que se me va a subir el orgullo un poquito ahora, como dije en la mañana. Pero venía con una fotografía de la selección argentina de fútbol. Usted no me va a creer. Mire, está el video. Vaya a la página de la Junta Internacional. Está la foto, hermano. En el video está. Mire, traía el tipo la foto de Argentina cuando fue campeón del mundo en México 86. Y venía gritando el nombre de cada jugador de fútbol. Cuando lo escuchó hablar en español, él dijo, estos son de allá. Y fue y corrió. Y tenía en su choza, hermanos, esa choza hecha de barro. Ahí tenía pegada por más de 25 años la foto del equipo entero de la selección argentina de fútbol, campeón del mundo. Hermano, ahora, eso es tremendo, pero también es triste. ¿Cómo es posible que Argentina el fútbol había llegado y el Evangelio de Cristo nunca se había escuchado en ese grupo étnico? Nunca habían escuchado. Al tener ese contacto, este hermano, africano, reunió al pueblo, era el líder del pueblo, ahí se manejan así por liderazgo, y llegó el líder y los sentó a todos y le dijeron, ¿qué tienen para contarnos? Entonces, Guillermo Manjeri con todo el equipo dijo, bueno, andamos averiguando en estas aldeas si alguien aquí ha tenido un sueño con un hombre de vestiduras blancas. Y dice la Biblia que dicen los hermanos que uno de ellos dijo, yo he soñado con uno de vestiduras blancas. Y ese de vestiduras blancas me dice que cuando venga alguien a hablarnos de él, tenemos que escucharle. Hermano, y le predicaron el Evangelio por primera vez en ese grupo étnico, en el medio de Gambia, hermanos. ¿Qué hacían estos tipos?
¿Qué hacían estos hombres en Gambia? ¿Sabe qué estaban haciendo? Obedeciendo el mandato de Cristo Jesús. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? Otro grupo, el hermano Tino Treviño, un hermano que ha plantado una iglesia en un estado aquí en los Estados Unidos. El hermano medio México-americano, habla el inglés, habla más inglés que español, y así que usted lo escucha y a veces usted tiene que, para entenderle hay que ponerle subtítulos abajo, porque no, es difícil, hermano. Y este hermano tiene una mega iglesia de 20 personas allá. Y de repente llega otro hermano y le dice: Tino, el Señor me dice que tenés que ir conmigo a Indonesia. Y Tino se da vuelta y le dice: ¿vos estás seguro? Sí. Ok. A la hora van y le dice: ¿cuánto de eso que dice Dios es verdad? Le dijo al pastor. Es verdad, Dios me dijo que tenés que ir conmigo. Ok, entonces voy con vos. No tenía pasaporte listo, no tenía nada listo, hermano. Dios le proveyó todo, hasta el dinero del viaje. Y viajó a Indonesia. Ahora yo pregunto, ¿qué tenía que hacer un pastor con una iglesia de 20 miembros que no ha crecido su iglesia? ¿Qué tenía que ir a hacer a Indonesia, hermano? ¿No mejor se hubiera quedado a seguir creyendo la iglesia? Bueno, mire lo que sucedió en esta historia. Y es verídica, es verídica. Mire lo que sucedió. El pastor Tino Treviño llegó a Indonesia y les permitieron a salir a evangelizar. Cuando llegó a Indonesia, llegó a Bali, la capital de Indonesia. Y cuando llegó a Bali, el pastor de la iglesia, hay una iglesia cristiana en Bali, le dijo: ¿hablan el idioma? No. ¿Conocen la cultura? No. Entonces mejor váyanse, dijo. Váyanse mire, allá hay una isla acá bien lejos, la isla de Flores. Ahí nadie conoce el evangelio. Vayan y prediquen ahí. El pastor los envió, hermano. ¿Verdad? Los corrió prácticamente. Así que se fueron los hermanos ahí, como 5 hermanos llegaron. Llegaron al pueblo, Isla de Flores. Escuche, no hay evangelio en Flores. No existe un cristiano. No existe una iglesia evangélica en Flores. No hay nada. Y llegaron estos hermanos y llevaban una manera de predicación que se llama de la creación a Cristo. Ellos empiezan a contar de la creación a Cristo con dibujitos y de una manera muy sencilla para que la gente entienda. Así que el hermano Tino empezó y les hablaba y les decía: Jesus love you. Y le quería, ¿verdad? Porque ellos no hablan inglés. Entonces le decía: you understand? Y claro, el indonesio le decía, understand, pero no entendía nada, hermano. Y le seguía explicando hasta que de repente unos muchachitos estaban jugando al fútbol ahí con una pelota y se le acercó uno y le dice: yo le traduzco, yo hablo inglés. Así que fue una bendición, Dios abriendo una puerta. El hermano Tino empieza a contar la historia y termina de contar la historia de la creación a Cristo, y el joven que le estaba traduciendo le dice: yo quiero recibir a Cristo. Escuche, y el que estaba al lado le dice: yo quiero recibir a Cristo. Y el otro le dice en su idioma: yo quiero recibir a Cristo. Mire, y esos 3 jóvenes aceptaron a Cristo en ese día. Lo interesante es que los pastores dijeron, los hermanos, porque uno era pastor, dijeron: no, seguramente estos eran amigos y como el primero se tiró de cabeza, los otros 2 también. No se conocían, hermanos. Ellos les preguntaron, no se conocían. 3 conversiones a Cristo. Ahora yo me pregunto, ¿qué hacía un pastor en el medio de la isla de Flores, en Indonesia? 20 horas o más de viaje para llegar a ese lugar. Ahora, esa noche, pastor, se fueron a descansar, estaban filmando un video para la Junta Internacional de Misiones y le golpean la puerta. ¿Sabe quién era? Uno de los jóvenes. 12 de la noche. Dice: hemos leído la Biblia que nos diste. Escuche eso. ¿Qué impide que seamos bautizados? 12 de la noche, se habían convertido en la tarde. Así que dice que levantaron a los que andaban con las cámaras y eso, porque eran los que manejaban, y salieron en el vehículo, hermanos, al medio del mar, 12 de la noche. Pusieron el vehículo y prendieron las luces. Y se metió el pastor Tino Treviño en el medio del mar con esos jóvenes y los bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo la ve? Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Recuerda la historia que leímos? Unos varones que decidieron hablarle también a los griegos. Unos varones que dijeron: hay que hablarle a los indonesios, porque están necios estos indios. No por eso, ¿verdad? Escúcheme, hermano. Unos varones que se atrevieron a creerle a Dios. Iglesia, primera iglesia bautista de Manhattan. ¿Qué vas a hacer con el mandato de Dios?
¿Qué vas a hacer con lo que Dios nos ha mandado? Dios nos ha dicho que somos luz para las naciones de la tierra. Sea acá, en esta gran manzana que le llaman, donde hay gente de todas las culturas, pero también yendo a otro lado y compartiendo el evangelio y comenzando iglesias en otros lugares de la tierra, hermanos. Hay lugares donde no tienen a Cristo, no tienen un evangelio, no tienen un misionero, no tienen a nadie. Y es responsabilidad de la iglesia, mi amado. Déjeme compartirle un pasaje más. Lucas capítulo 24. Versículo 44. ¿Lo tiene? Jesús aquí se le había aparecido a sus discípulos, ya había resucitado. Y sus discípulos estaban un poquito tristes, cabizbajos, y Jesús les dice, se les aparece y le dice, hijitos, ¿tienen algo para comer? Y comparten ahí unos pescaditos, ¿verdad? Y comen con Jesús resucitado. Y Jesús les dice estas palabras. Mire, versículo 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, ¿les abrió qué cosa? Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en Nueva York. En todas las naciones, comenzando desde Nueva York, de Jerusalén. Amén. Ahora, ¿qué era necesario que se predicase? El evangelio solamente acá, en todos lados, comenzando desde acá. ¿Amén o no amén? Ahora, preste atención, aquí hay tres cosas que sucedieron. Número uno, dice, era necesario, estaba escrito, no se pongan tristes, le dice Jesús. Muchachos, tranquilos, no se pongan tristes. No lo leyeron en los salmos, no lo leyeron en los profetas. ¿Acaso no les dejé la escritura? ¿No les dije cuando estaba con ustedes que esto tenía que pasar? Mejor les voy a abrir el entendimiento. ¿Cuánto necesitamos que el Señor nos abra el entendimiento? Amén. Dice, les voy a abrir el entendimiento. Así que miren, era necesario que Cristo padeciese. Número uno, era necesario que Cristo fuera levantado de los muertos, y era necesario que se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Tres cosas, ¿está conmigo acá? Ahora, la primera cosa, era necesaria que el Cristo padeciese. Yo le decía hoy en la mañana a la iglesia, hermanos, ¿quién fue responsable que Cristo padeciera? Bueno, podemos dar muchas respuestas ahí, pero digamos que el diablo era el responsable, que tenía la gran parte de la responsabilidad de hacerlo pasar por problemas, por dificultad, hasta llevarlo a la muerte. Aunque Cristo después resucitó y lo venció. ¿Cuántos dicen amén? Pero digamos que el diablo fue el responsable. Pregunto, si él fue el responsable de hacerlo padecer y hacerlo morir, ¿cumplió su objetivo? ¿Hizo su tarea? Sí la hizo. ¿Murió o no murió? ¿Cristo murió o no murió? Murió. Entonces el diablo hizo su tarea. ¿Hizo bien la tarea? Sí, aunque después fue vencido. Ese es otro tema, ¿verdad? Ahora, después decimos que Jesucristo tuvo que resucitar. ¿Quién fue el responsable de que Cristo resucitara? El Padre a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora, yo pregunto, ¿el Padre hizo su tarea? ¿Hizo lo que tenía que hacer? Bueno, fíjese, el diablo hizo su tarea, Jesús hizo su tarea, tenía que venir a la tierra, vivir sin pecado y estar dispuesto a morir. ¿La hizo? También. Pero también faltaba algo más, que se predicase el evangelio a todas las naciones de la tierra, comenzando desde Jerusalén. ¿De quién era esa responsabilidad? ¿Hemos cumplido esa tarea? Hay 3.000 grupos étnicos, hermanos. Escuche bien, 3.000 grupos étnicos que no han sido alcanzados. 3.000 grupos. Un grupo étnico quiere decir, una etnia no quiere decir eso que te sale acá, que te duele. Un grupo étnico es gente de una misma cultura, de un mismo idioma, de una misma dialecto, que viven juntos. Por ejemplo, yo digo, en Guatemala, ¿cuántas naciones hay en Guatemala? ¿Una nación? ¿Hay guatemaltecos acá? No. Ok. Sí, Guatemala es una nación, pero hay un montón de grupos étnicos. ¿Me está entendiendo eso? En Argentina hay grupos étnicos. En India hay
miles de grupos étnicos que hablan distintos idiomas, dialectos, que el evangelio todavía no está en su idioma. Hermano, ¿y de quién es la responsabilidad? De nosotros. ¿Cuántos conocen el Padre Nuestro? ¿Se acuerda cómo empieza? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Sabe qué hicimos nosotros hoy día acá en la iglesia? Santificamos el nombre de Dios. Hoy día cuando la hermana nos dirigía en alabanza, cuando usted vino bien arregladito, cuando usted levanta alabanza al Señor, usted está santificando el nombre de Dios. Podemos decir que en New York, en la primera iglesia bautista, en Nueva York, en la Gran Manzana, el nombre de Jesús es levantado y es santificado. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿sabe qué pasa? En la India, en Afganistán, en Checasistán y no sé para qué están los otros. Escuche. Pero yo soy muy bromista, hermano, perdón. Pero mire, en esos lugares no levantan el nombre de Cristo. El nombre de Jesús no es santificado. Ahí es santificado el nombre de Krishna, de Alá, de Buda, de otros dioses, hermanos. Y la responsabilidad de la iglesia es que el nombre de Cristo Jesús sea levantado en todas las naciones de la tierra. Y ahí podríamos hablar de un tema de guerra espiritual, que ese es para otro día, pero escúcheme, es nuestra responsabilidad. 3.000 grupos étnicos no han sido alcanzados. Y quiero decirte algo, la iglesia americana ya no puede hacer mucho, está limitada por los problemas sociales, no pueden. Dios está levantando un pueblo hispano, escúcheme, especialmente en los Estados Unidos. Dios te ha traído, aquí hay jóvenes que tienen 2 o 3 culturas, hablan 2 o 3 idiomas, están preparados, saben lo que es sufrir en su país, han llegado acá, han chocado con una cultura, están preparados para todos, están listos para la guerra en el nombre de Jesús, hermanos. Están listos. Hay mucha gente que está lista y no lo sabe. Y Dios los ha traído acá con un propósito: bendecir las naciones de la tierra. Yo necesito, para mostrarle la importancia de que la iglesia sea estratégica, necesito a 10 voluntarios. El pastor ya me permitió hacer esto. 10 voluntarios. ¿Pueden haber 10 voluntarios que puedan venir al frente conmigo? Traigan un billete de 100 cada uno. No, broma. Ah, venga. Rápido se me sentaban, hermano. No. Gloria al Señor. 10 voluntarios. ¿Cuántos tenemos acá? Amén. Necesitamos unos más, hermano. 10. Ahí está. Ajá. Estos tienen cara. A ver, le vamos a preguntar a la iglesia, ¿cara de qué? ¿Cristianos o no cristianos? Cristianos, amén. Muy bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nos faltan 3. 8, 2 más. A ver, 2 más. Va a haber un premio, tenemos estacionado en la puerta un premio. No, es broma. Solo 2 más, Ahora 2 más. Acá hay uno y uno más. Ahí está. Acá tenés un buen problema, pastor. Ya no hay espacio, eso es un santo problema, gloria al Señor. Amén. Solo 10. Amén. Ahora necesito que nos apretemos en grupo. Perdón, hermana. Necesito que hayan 3 solitos acá. Estos 3 solitos, aquí bien arrinconaditos. Necesito 4 acá en el medio, 4 en el medio y 3 aquí al lado de los regalitos. 3. Ahora tengo más de 10, me parece, ¿no? Sí. Creo que ya estamos, hermana. Creo que ya estamos, hermano. Ya somos 10. Pueden tomar asiento. Gracias por su ayuda. Ok, 3, 4. Ok, bien arrinconaditos acá. Bien allá, bien allá. No, sí, pero ahí son 3. 3. Mire, hermana, póngase aquí. Ahí, porque queremos hacer la separación. Miren, vamos a decir, estos hermanos son los que más cara de cristianos tienen. Vamos a decir que la población mundial está representada en estos 10 hermanos. ¿Sí? Y esto lo que le da son datos justos. El 30% de la población mundial se denomina cristiano. ¿Está conmigo? Se denomina cristiano. Pero escuche, cristiano de todos los grupos, católicos, bautistas, pentecostales, de todo lo que usted quiera nombrarle que se llaman cristianos, aquí están. Pero se cree, esto es lo que se cree, que solamente el 10%, digamos que la hermana, el 10% es un cristiano que está mediamente encaminado, discipulado y que estaría en condiciones de invertir en el reino, vida, trabajo, finanzas, iglesias, ¿verdad? Que están colaborando en el reino para la evangelización del mundo. Amén. Solo el 10%, aunque el 30% es cristiano. Ahora, tenemos el 40%. Este 40%, mire bien las caras, observe, representan en la población mundial gente que no tiene a Cristo, que no ha conocido, no ha tenido un encuentro personal con Jesús, pero
Tienen una iglesia, tienen la palabra de Dios en su idioma, tienen radios, tienen televisión, tienen la primera iglesia de Manhattan cerca, tienen varias iglesias, hay cristianos, hay pastores cerca de ellos, tienen la opción de escuchar. Este es el 40% de la población mundial. Amén. Y después tenemos el 30%. Mire las caritas allá. Mire. Tenemos, digamos que tenemos de India, ¿verdad? Mire, hermana, yo le pinto acá a la hermana algo, acá, y la mandamos a la India y usted va, hermana, entra como la prima de una de allá. El hermano, mire, un turbante y Afganistán igual la hermana. Diga, esta gente, 30% de la población mundial, no tienen una iglesia, no hay una iglesia, no hay un misionero, no hay creyentes en sus grupos étnicos. Representan a 3.000 grupos étnicos no alcanzados y olvidados. ¿Escuchó bien? No alcanzados y olvidados. Hay algunos que no son alcanzados, que tienen el 2% de la población creyente. Estos 30 están olvidados. ¿Escuchó eso? No hay iglesias, no hay Biblia en su idioma. Están olvidados completamente. No tienen la opción de escuchar el Evangelio de Jesús. ¿Sí? Ahora, cuando yo pienso y digo, tenemos el 10% de la población mundial. Acá tenemos finanzas, tenemos gente preparada, capacitada, entrenada. Tenemos recursos, talentos. ¿En dónde los vamos a invertir? ¿Dónde los invertirías? ¿Los invertirías en este 30% acá? ¿Seguro? Tenemos que invertir aquí porque aquí tenemos que seguir preparando y capacitando gente, ¿verdad? Por ejemplo, digamos que fuera la primera iglesia de Manhattan. Hay que seguir invirtiendo acá porque preparamos gente, porque instruimos, porque capacitamos, enviamos a los hermanos, ¿verdad? ¿Me están entendiendo? Ahora, una parte vamos a invertir acá, de finanzas, trabajo, esfuerzo, todo, ¿verdad? Hay que alcanzar a la gente en los Estados Unidos. Digamos que también invertirías en este 40%. Ellos tienen el Evangelio, lo tienen en cualquier esquina. ¿Invertirías en ellos? Hay que invertir. Porque Jesús dijo, me serán testigos en Jerusalén, Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Así que hay que ser testigos acá y hay que invertir. Pero dígame si no es cierto que trataríamos de ser estratégicos y tratar de invertir la mayor parte de nuestras fuerzas, oraciones, recursos en los que aún no han escuchado el Evangelio de Cristo. ¿Me está entendiendo? Ahora, escúcheme, la realidad de nuestras iglesias, cuando hablamos de las iglesias, hablo de la iglesia bautista, la realidad de la iglesia es que todo el esfuerzo, hermanos, todo el esfuerzo se centra acá, se centra acá y muy poco se centra acá. Inclusive en nuestras vidas personales. Dígame usted, ¿cuándo fue y le habló al que vende pizza que es de Afganistán? ¿Cuándo fue al restaurante chino y le predicó el Evangelio a la chinita que lo atiende? ¿Se da cuenta? Nuestro esfuerzo está acá y nuestro esfuerzo está acá. ¿Será que Dios nos está llamando a cambiar el chip y decir, Señor, tú me has llamado para bendecir a las naciones de la tierra? Este 30% se ha hecho encuestas que las iglesias gastamos, y gastamos, digo, porque soy pastor de una iglesia, gastamos mucho más acá que inclusive acá y que inclusive allá. Gastos como instrumentos musicales, como aire acondicionado, comida para los miembros, todo acá. Y el Evangelio se están muriendo día a día sin conocer a Cristo Jesús. Que el Señor nos ayude. Gracias, hermanos, por ayudarnos. Gracias, mi hermano. Para terminar, mi hermano, quisiera que pensáramos en la urgencia que hay. Jesús envió a sus discípulos y les dijo, vayan y prediquen el Evangelio. Vayan y prediquen el Evangelio. Pero miren, no se preparen, no lleven alforja, sandalias. Es más, no saluden a nadie por el camino. ¿Sabe por qué Jesús hizo todo eso? Porque no había tiempo que perder. En aquel entonces, saludar a alguien por el camino era quedarse un día, 2 días y pasar con una familia en el camino. Jesús le dijo, no saluden a nadie por el camino. Vayan rápido, hablen, anuncien. La mies es mucha, los obreros pocos. Hermanos, no hay tiempo que perder.
¿qué va a hacer la iglesia? ¿Qué vas a hacer? Cuando hablo de la iglesia, yo pregunto, ¿quién es la iglesia? Diga conmigo, no somos nosotros. Diga conmigo, yo soy la iglesia. Yo soy la iglesia. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con este mensaje? Cierro con esto. La Biblia dice que hay dos tipos de hombres. Uno que funda su casa sobre la roca y uno que funda su casa sobre la arena. Y hay una diferencia entre los dos. Dice que vinieron las lluvias, vinieron los vientos, los ríos y dieron con ímpetu en esa casa y que una de las casas fue caída, ¿verdad? Derribada. ¿Cuál fue? La que estaba en la arena. ¿Y cuál era la diferencia, hermanos? ¿Y cuál era la roca? No, hermano, ahí no es Jesucristo. ¿Sabe qué dice la Biblia ahí? Dice, yo compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca y sobre la arena. El que edificó sobre la roca es el que oye la palabra y la hace. Escuche bien. Y ese es el que edificó sobre la roca. Pero el que oye la palabra y no la hace, ese es el que edificó sobre la arena. Claro, Jesucristo siempre es la roca. Pero en esta parábola, la palabra de Dios nos enseña que el que oye la palabra y la pone por obra es el que edifica su casa sobre la roca. Y vendrán vientos, lluvia, ríos y darán contra la casa y la casa seguirá firme. Hermano, hoy has escuchado una palabra y un desafío de Dios para tu vida. Esto que yo te hablo, no se lo hablo a la iglesia, esto te lo hablo a tu vida. ¿Qué vas a hacer con esto? Hay formas de ser parte del movimiento misionero. Tú puedes ser parte, hermano. Mire, tú puedes decir al pastor Freddy, pastor, yo quiero empezar a orar por misiones. El pastor te va a capacitar para eso, creo yo, ¿verdad? Tú puedes decir, yo quiero, pastor, yo quiero hacer un viaje de corto plazo. Me gustaría ir y conocer y ver cómo podemos hacer algo en algún lugar. Usted puede decir, mire, pastor, yo no puedo ir, no puedo. Pero, ¿sabe? Yo puedo ofrendar para las misiones. Hermano, invierte en el reino de Dios. Invierte en las misiones, invierte en lo que Dios quiere que tú inviertas. Dale a tu vida, a tu dinero, a tus finanzas, dirección de reino y vas a poder conocer lo que es la bendición de Dios para tu vida. ¿Amén o no amén? Amén. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos ayude. Cierro con... En marzo estamos enviando a dos hermanas de nuestra iglesia a Myanmar. ¿Cuánto han escuchado de Myanmar? Myanmar es un país que viene devastado por la guerra social. Está catalogado como entre los 5 países más pobres del mundo. Escuchamos hace un tiempo la historia de Myanmar y unos hermanos llegaron a Myanmar y me dijeron, pastor, hay mucha necesidad. No tienen a Cristo y están abiertos. Antes ese país estaba cerrado, usted no podía ir a ese país porque lo mataban por ser creyente. Ya no está así. Entonces nos enteramos que hay un ministerio y una iglesia que está levantando varias, tratando de alcanzar, hermanos, y nos enteramos que hay un orfanato que tiene 9 niños porque no tienen cómo darles de comer, no tienen cómo ayudarlos. Y hay 2 misioneras que están ahí porque Dios las llamó de la misma nacionalidad que están cuidando a los niños. Y el Señor movió el corazón de nuestra iglesia. Y dijimos, vamos a bendecir ese orfanato. Pero no solamente vamos a bendecir el orfanato, porque los orfanatos no establecen iglesias, pero las iglesias establecen orfanatos. ¿Cuántos saben eso? Entonces dijimos, vamos a ir ahí y vamos a entrar en el orfanato con la idea de plantar una iglesia, que después la iglesia se haga cargo del orfanato. Así que dijimos, vamos a pagar la renta del orfanato, vamos a pagar la comida de los niños y vamos a apoyar a las misioneras en Myanmar. Hermanos, y yo dije a la iglesia, a los líderes, les dije, yo voy a apartar, aparte de mis diezmos, aparte de mi responsabilidad con Dios, $100 mensuales. Ahora, yo te pregunto, $100 mensuales, ¿cambia tu vida para mal? Si tú tuvieras que darle $100 mensuales para un ministerio de misiones a Dios, ¿cambiaría tu vida para mal? ¿Te harías más pobre? ¿Sabe lo que harías? Le darías dirección de reino a esos $100. Al final de la vida dirías, bueno, para algo valió la pena estar en Nueva York. Para algo valió la pena. Escuche, y le dije a los líderes, y los líderes me dijeron, pastor, usted es un egoísta, me dijeron. ¿Por qué, hermano? Porque usted lo quiere hacer solo. ¿Por qué no nos deja a nosotros también que hagamos lo mismo? Así que le dije, amén. Así que tenemos como 11, 12 líderes que trabajan ahí. Y me dijeron, amén. Así que me dice, pero pastor, cuéntele a la iglesia.
Hermano, le contamos a algunos hermanos y cada mes están levantando $2.200, $2.300 específicamente para un ministerio en Myanmar. Hermano, y sin hacer tanto escándalo, la iglesia está entendiendo que somos responsables por predicar el evangelio en las naciones de la tierra. Yo quiero alentarte, quiero desafiarte, que esta palabra la guardes en tu corazón y que la pongas por obra. Dios les bendiga, hermanos.